Hola, hoy vamos a ver un ejercicio de aplicación relacionado con regla de la cadena. Te voy a dar el espacio para que puedas leer el ejercicio. La presión P en kilopascales, volumen V en litros y temperatura T en grado Kelvin de un mol de un gas ideal se relacionan por la ecuación PV igual a K por T. Determina la razón a la que cambia la presión cuando la temperatura es de 400 grados Kelvin y aumenta a razón de 0.2 grados Kelvin por segundo y el volumen es 100 litros y disminuye a razón de 0.3 litros por segundo. Considera K igual a 7.5. Bien, lo que nos piden es verificar cómo varía la presión respecto del tiempo y es importante identificar cuál es nuestra variable independiente. Nuestra variable independiente va a ser el tiempo, su unidad será en segundos y la representaremos con T minúscula. La T mayúscula va a representar nuestra temperatura. Entonces voy a poner las variables aquí. La presión con la letra P mayúscula y sus unidades. Temperatura en grados Kelvin y el volumen también. El volumen en litros. Te decía que la T minúscula va a ser para nosotros el tiempo y esta se va a estar midiendo en segundos. Voy a ser un poquito más específico. Esta va a ser nuestra variable independiente. Si te das cuenta en el enunciado, nos dicen que la presión que va a quedar en función de la temperatura y el volumen, y a su vez la temperatura y el volumen dependen del tiempo, porque nos dicen que la temperatura aumenta a razón de esta cantidad, unidad de temperatura por unidad de tiempo. Entonces la temperatura depende del tiempo y el volumen también depende del tiempo. Vamos a obtener la expresión de la presión en función de temperatura y volumen. La expresión la tenemos aquí. La voy a despejar. Esta V pasaría del lado derecho dividiendo. Y si te das cuenta, la presión depende de T y de V. Entonces lo voy a poner aquí. Esta depende de la temperatura y del volumen. Bien, voy a utilizar esta formulita. Esta la explicamos cuando vimos el tema de regla de la cadena con una variable. Y te das cuenta, en esa clase, pues utilizamos en ese contexto, pues estas variables o estas letras. La voy a adaptar a este problema. Nuestra variable principal en este ejercicio es la presión, equivalente a la W que teníamos en aquella clase. La voy a sustituir aquí mismo. Lo voy a cambiar. Entonces, esta W va a representar ahora más bien a la presión. Así se nos va a hacer un poquito más fácil utilizar esta fórmula. Y en lugar de X y en lugar de Y vamos a utilizar T mayúscula y V. Entonces aquí le voy a poner en lugar de X, T mayúscula. Y en lugar de Y voy a utilizar la V. V. Así quedaría nuestra fórmula de regla de la cadena para una variable independiente contextualizada a este problema con estas variables. Bien, te voy a dar espacio para que lo observes y debemos ir calculando término a término y lo voy a hacer con color negro. Bien, vamos a empezar. Voy a empezar aquí y como, bueno, no tengo tanto espacio, entonces voy a empezar aquí.
dp en dt es igual. Voy a empezar con este término. Voy a derivar parcialmente nuestra expresión de la presión, parcialmente respecto de la temperatura. Entonces su derivada sería K sobre V. Y ya tengo esta derivada. Recuerda que K y V serían constantes para la derivada parcial respecto de la temperatura. Y esto se tiene que multiplicar por la derivada de la temperatura respecto del tiempo. Lo vamos a dejar aquí, así como está. dt sobre dt más. Bien. Ya lo copié. Esto simplemente lo puse aquí. Más la derivada parcial de la presión respecto del volumen. Entonces K y T van a ser constantes en esta derivada. Esta V es como si tuviéramos V a la menos 1. Lo voy a poner aquí mismo. Estas dos expresiones son lo mismo. Y voy a derivar V. Entonces el menos 1 baja. K por T son nuestras constantes. Y a la V le resto una unidad por la derivada de V respecto de T. ¿Qué es lo que tengo aquí? Derivada de V respecto de T. Bien, este término va a ser este término de aquí. Y ya tenemos nuestra derivada, simplemente la voy a reescribir. Muy bien. Con esta expresión yo puedo calcular cómo varía la presión por unidad de tiempo para estas condiciones que nos mencionan. Bien, ahora voy a poner los valores para poder sustituir, pero los voy a ir acomodando primero aquí y luego los sustituyo en la expresión. Empezamos con la temperatura, es de 400 grados Kelvin y dice que varía, la temperatura está variando. Y hay que tener mucho cuidado. Si dice aumenta, nuestra derivada va a ser positiva, pero si dijera disminuye, nuestra derivada sería negativa. En este caso aumenta, entonces es positiva y es esta magnitud, 0.2 grados Kelvin por segundo. Para el volumen tenemos 100 litros y en este momento, bueno, aquí nos dice que en este momento disminuye, es decir, que el volumen, en este momento, la derivada es negativa y la razón es de 0.3 litros por cada segundo. Bien, con estos datos voy a sustituir, no olvidemos que la K es 7.5. K es 7.5 entre V menos K por T 400 entre V al cuadrado por la derivada de V que es negativa. Muy bien, el resultado de la derivada de la presión respecto al tiempo es positivo y es 0.105 kilopascales por segundo, lo que significa que la presión en estas condiciones o en estos momentos va aumentando por cada segundo 0.105 kilopascales. Espero le hayas entendido a este ejercicio. No olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a este canal. Muchas gracias.